Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Conduce Samuel Erices Riquelme. Hola, buenas tardes a todos, a todas en este viernes nublado en Santiago, en el cual hoy día tenemos una compañía cálida, grata, amable, una amiga de la casa. Ella es Karen Brown, es directora de proyecto y vinculación con el medio de la Fundación CELEI, quien accede este día a traernos un poco de alegría, este día bien frío. Bienvenida, Karen, a Lo Social es Central. Hola, Samuel, buenas tardes. Qué gusto saludarlos a todos. Encantada de poder estar aquí con ustedes hoy día. Sí, hoy para nosotros muy felices porque precisamente la invitación hoy día es hablar con Karen los temas de inclusión, exclusión social, ciertos dispositivos que hay ahí. Ella pertenece a una fundación que tiene una larga trayectoria, que trabaja con temas de inclusión y también temas cercanos también que provocan en Karen escucharla también desde un matiz, desde la experiencia, desde el abordar la situación, también desde lo cercano. Así que bienvenida, Karen, y muy contento de que estés acá. Primero, no sé bien si partir preguntándote por la fundación para convocar en los temas o partir por los temas y convocar en la fundación. Primera vez que me pasa esto. Es que encuentro que todo es importante. Sí, yo creo que es importante que hablemos de la institución como fundación que se dedica a la inclusión, porque una institución que, si bien desde el 2014 ha sido bien difícil partir con este tema, porque si bien es un colegio que en un principio recibía niños con algún trastorno, con alguna dificultad, decía motora, de trastorno psiquiátrico, de neurológico, en fin, varios casos que tenemos, pero que en el fondo no recibían todas las ayudas que ellos necesitaban. Se formó esta fundación para poder tener un equipo que se dedicara a atender a estos niños y le diera toda la importancia o todos los apoyos que ellos necesitaban. Fue bien complejo al principio porque organizar y ver desde dónde nosotros mirábamos la inclusión. Al principio, todos los colegios hoy día tienen proyectos PIE, proyectos de inclusión, pero nosotros queríamos algo un poquito más especial. En el fondo es poder ayudar a nuestros niños y jóvenes a sentirse parte de un grupo. Y eso implicaba un trabajo dentro de la sala. Y nosotros entendemos que la inclusión tiene que ser dentro de la sala de clase, no fuera de ella. Por lo tanto, nosotros armamos un programa que le llamamos el 70-30. 70% de los niños reciben apoyo en la sala y ese otro 30% fuera de ella en casos muy puntuales. Así partió esto y así ha ido creciendo. Hoy día estamos con equipo completo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicopedagogo, educadora diferencial, todos ellos en pos de poder ayudar a nuestros niños y que nos ha dado bastantes resultados. Tenemos niños que ya, de los nuestros, de los que reciben apoyos, que están hoy día en la universidad, y eso nos llena de orgullo, que hemos trabajado con ellos a partir de lo que ellos tienen, tratando de invisibilizar su situación, sus diferencias, y eso hoy día en un contexto regular no se nota. Claro, es importante porque en el fondo esta estructura que ustedes han generado también ha convocado a muchas personas profesionales, pero también son un aporte en el lugar donde están situados, porque ustedes están en una comuna, que ahí me cuentan la comuna, pero en el fondo es una comuna que también vive situaciones de vulneración en distintos ámbitos. Absolutamente. Que en el fondo el colegio y la fundación vienen a hacer un aporte. Exactamente, porque no tan solo, estamos en un contexto vulnerable socialmente, además, que eso, además, hay un mayor porcentaje de gente en situación de discapacidad, niños, jóvenes, en la comuna de Los Prados. Es una de las comunas, junto con Cerro Navia, que más niños y jóvenes tienen en situación de discapacidad en datos estadísticos duros.
Entonces, el trabajo que se hace ahí es mayor porque no tan solo se trabaja con el niño, se trabaja con la familia, con el abuelito, con las personas que viven en el cerca del entorno, y reciben apoyos también adultos mayores que también nos hemos preocupado de ellos, que después de años de pandemia, de 2 años de pandemia, hay muchos adultos secuelados. Entonces nuestro equipo también trabaja con ellos, por lo tanto se hace de una manera mucho más integral, se convoca a la comunidad a participar en todas las actividades nuestras. Claro, porque el colegio y en el fondo es bien consecuente con la mirada que tiene la fundación lo que ustedes trabajan, porque el colegio no comprende no comprende al niño o la persona que llega, en este caso, a pedir el apoyo, que se matricula en el colegio, no lo entiende separado del entorno. No, de ninguna manera, claro. Lo entiende totalmente conectado, y desde ahí, al escucharte, o sea, no solo trabajan la situación de discapacidad para la que están convocados del niño, sino que también apoyan a la familia en distintos momentos. Exactamente. Y en ese sentido, no sé, preguntarte, por ejemplo, estabas contando que tenías chicos que han pasado por el colegio y la misma trayectoria los ha llevado a estudios superiores. Estudios superiores, exactamente. Nosotros tenemos ese camino, digamos, que le ofrecemos al niño, el poder seguir una carrera profesional en instituto, en universidad, pero también el otro camino laboral, que también nosotros estamos trabajando hoy día por la Ley de Inclusión Laboral. También levantamos un proyecto en el Ministerio de Desarrollo Social, donde afortunadamente ya fuimos aprobados, por lo tanto hoy día estamos haciendo un trabajo para eso, para poder incluirlos laboralmente, prepararlos para la inclusión laboral, preparar las instituciones, porque esto no es llegar a incluir, es súper difícil. Hoy día hay como un 29% de personas incluidas, y su permanencia es mucho menor en cantidad de porcentaje que se mantiene en una empresa. ¿Por qué? Porque tienes que necesariamente preparar a la persona que se va a incluir, que se siente vulnerada frente a un nuevo puesto de trabajo o a un trabajo, y también las personas que lo reciben no están preparadas. Sobre todo hablamos de una persona con un déficit intelectual, con un trastorno del espectro autista, donde tienen formas de pensar y de ser distintos que la gente los mira como raro, y eso es lo que nosotros tenemos que eliminar, esas barreras de alguna manera, y solo la educación te lo permite, solo el trabajo con las personas, con los equipos que están a cargo. Son proyectos súper lindos lo que es la inclusión laboral, la inclusión escolar, pero si no hay un convencimiento de aquellos que sí incluyen, hace mucho más difícil la tarea. Fíjate que es bien interesante escucharte, y también que uno va descubriendo, porque yo creo que nada es casual. Y que tú estés aquí hoy día no es casual, sino que también se basa en una serie de sucesos que uno va vivenciando. Y yo hace un par de semanas, que de hecho la tengo invitada a la persona, descubrí, porque no te puedo decir que me di cuenta, sino que descubrí, por ejemplo, al estar en la cafetería de nuestra universidad, un programa de inclusión que hay de chicos que hacen sus pasantías en habilidades laborales, que lo hacen en la cafetería de nuestra universidad. Yo pensé que era un proyecto de afuera, y justo estaba la encargada, y la invito, conversó 10 minutos con ella, y me dice: este es un proyecto que nosotros tenemos en la universidad. Nosotros tenemos un proyecto de formación en habilidades laborales o socioocupacionales, en carreras técnicas. O sea, ellos lo dictan como una carrera técnica, se dicta acá, y me dice hace 17 años, dentro de la universidad. Entonces, después ya conversé con ella, le dije: oye, te invito a la radio, esto es súper interesante, tenemos que abordarlo, qué sé yo. Y en ese espacio de tiempo convocamos hablando nosotros, y que me parece súper consecuente el que tú estés acá hoy día, porque en el fondo esto de la inclusión uno solo lo piensa foráneo. O sea, yo te digo, yo no sabía que estaba acá el proyecto en la universidad, y que siento que es súper bueno haberlo descubierto, porque tal como dices tú, o sea, aquí hay que acompañar, hay que preparar y hay que generar que los chicos puedan posicionarse en otros espacios educativos, que no solamente son los protegidos al 100%, sino que también puedan ser, que se viva la inclusión con distintas personas. Exactamente, y una de las cosas que yo considero muy, muy importante es la difusión, el poder dar a conocer, porque lo que
tú no logras entender lo que no sabes. Y la única manera es que personas como nosotros, como tú, como ella, que trabaja en inclusión, sean capaces de poder traspasar tu entorno limitado, porque en el fondo la comuna de Lo Prado quizás es limitado. Y yo me he dedicado un poco a expandirlo con las universidades, porque nosotros trabajamos con ustedes, que aprovecho de agradecerle el apoyo, porque en pedagogía, en trabajo social, en psicología, hemos recibido mucho apoyo, porque las manos se hacen pocas, y además es un trabajo caro, y como fundación no tenemos los recursos. Exacto. Entonces vamos topándonos además con otras barreras, que son trabajos que hacemos organizaciones sociales. El gobierno tiene una parte, pero no puede cubrirlo todo, porque tampoco conoce, no hay estadística dura con respecto a la discapacidad. Entonces, y se ve la discapacidad cuando vemos la Teletón, pero es porque le falta un brazo, tiene problemas de movilidad o cosas así. Es otro tipo de discapacidad. Otra discapacidad, pero la discapacidad intelectual, los chicos, los jóvenes TEA y un montón de otras enfermedades raras que tampoco asisten a los colegios, que nosotros sí los tenemos. Entonces, eso hay que mostrarlo, la gente tiene que saberlo, no para que etiquete, sino para que también dé una oportunidad y conozca lo duro que puede llegar a ser, no tan solo para los profes, que son los que están día a día, para la familia, que nadie sabe lo que pasa detrás de una familia, para la gente que más con el contacto más directo, porque quien vive la discapacidad, la familia lo vive muy solo. Exacto. Los apoyos, los pocos apoyos económicos, de educación, en los colegios, en fin. O sea, hay una serie de cosas que la gente no lo entiende hasta que no lo vive. Claro, y ahí me devuelvo un poco a lo que tú dijiste, que en el fondo ustedes se instalan en un territorio donde los números, hablando de estadística, si bien no son muy claros, pero en el territorio que ustedes se instalan son números muy altos de situaciones de discapacidad que al no tener un tratamiento, un acompañamiento, en el fondo se vuelven aún más severas. Entonces la cronicidad de la situación de enfermedad mental o de patología o de alteraciones muchas veces se vuelve mucho más profunda al no tener un acompañamiento. Y ahí en el fondo preguntarte cómo ustedes han ido construyendo este acompañamiento. Me dijiste que hoy día tenían diferentes profesionales, pero también la fundación tiene un enfoque para este acompañamiento. Es exacto, o sea, el enfoque que nosotros damos, el poder proyectarnos en el futuro, o sea, no es un acompañamiento, no es asistencial, que es lo que nosotros queremos proyectar. No, yo no te asisto hoy día, yo te acompaño en este proceso. Te acompaño hoy día, que estás en el colegio, que estás en nuestras aulas, te acompaño cuando tú tengas que tomar una decisión, cuál va a ser tu continuidad, si vas a ir por el camino de la educación, porque nosotros tenemos que orientarlo bien, en forma bien objetiva. Yo no le puedo decir, no, si tú vas a ir a la universidad sabiendo fehacientemente que tiene una limitancia para llegar a la universidad, pero puede hacer una carrera técnica, puede hacer trabajar en un oficio, pero lo que queremos lograr es su independencia. El que sea una persona independiente, que sea un aporte para la sociedad. El trabajar con la inclusión, uno aprende. El neurotipo aprende de eso, entiende que uno tiene que acompañar también. Y nos damos cuenta en el colegio, a través de estos años nos hemos dado cuenta de que sus alumnos que son neurotipos, que no tienen ninguna complicación, finalmente se convierten en coterapeutas. Y eso ha sido maravilloso, porque para ellos no es tema la inclusión, no es tema la dificultad. Ellos han crecido con esto, por lo tanto, ellos son un absoluto apoyo para nosotros. Son una mano más que les aporta a los chicos. Nosotros no tenemos bullying, por ejemplo, porque no lo permitimos, porque ellos entienden que todos somos diferentes. Porque el colegio, en el fondo, y aquí es súper importante, no es un colegio que solamente tenga en sus aulas a chicos con discapacidad. No es un colegio especial. Es un colegio regular, que tiene sus planes y programas del ministerio, que nosotros los adaptamos y lo condicionamos a las características de nuestros niños. Pero ellos hacen todas sus actividades, o sea, no tan solo van a clases, sino que ellos participan en las actividades deportivas, participan en folclore, en música, no hacemos ninguna diferencia. De hecho, han participado en actividades oficiales fuera del colegio y sin ningún inconveniente, sin ninguna problemática. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos llegar. ¿Y por qué el acompañamiento? Porque sabemos que ellos se enfrentan a un mundo
que quizás nosotros estamos un poquito más protegidos, pero fuera no. Entonces, allá nosotros apuntamos a ese acompañamiento, a que laboralmente se inserten, seguir con ellos, poder apoyarlos, o si siguen una carrera de educación superior, también acompañarlos por ese lado. Oye, y en ese sentido, las alianzas institucionales son fundamentales. Son fundamentales, pero más allá de que sean fundamentales, a ti te toca muchas veces enfrentarte a muchas instituciones, y lo hemos conversado en otras oportunidades, que la sensibilización te tienes que trabajar también mucho, porque hoy día uno puede decir inclusión, pero ahí quedó, digamos. Entonces, las instituciones tienen una buena acogida a la hora de acercarte. No necesariamente, en algunas partes sí, o sea, hay muy buenas intenciones, pero de las intenciones no se vive. Hechos concretos, reales, súper poco. Ya. Y lo que más a mí me llama la atención es la falta de empatía con respecto a la parte económica, porque aquellas personas que sufren una discapacidad también tienen a veces mucho riesgo social. Exacto. No tienen económicos, por lo tanto, si no tienen recursos, ¿cómo van a ingresar a la educación superior? Bueno, hoy día hay muchas más herramientas, créditos y muchas otras cosas más que también a veces falta de información. Pero sí, nosotros nos topamos con hartas barreras porque como no saben cómo tratarlo, y de hecho nosotros le hemos ofrecido apoyo en cómo manejar una situación de crisis, cómo plantear un currículum, una malla curricular, saber que si ese joven tiene, no sé, 20 ramos, estoy inventando 10 ramos en el año, que tome 5, que tome 3, que tome 4, pero poder orientar, pero falta mucha voluntad. Yo creo que hay ganas, pero falta voluntad de las directrices, porque claro, es riesgoso, o sea, no saben cómo enfrentarlo, pero para eso hay que prepararse y asesorarse de aquella institución que, como nosotros ya venimos haciendo un trabajo de hartos años y sabemos lo difícil que muchas veces resulta o lo frustrante que puede ser, y habla mucho de las expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque las expectativas tienen que ser a largo plazo y expectativas pequeñas, y uno ve avance, y eso es lo más importante, que no nos estancamos sino que avanzamos. Qué interesante escucharte, Karen, y se nos ha ido pasando ya los primeros 15, ya casi 20 minutos de programa, así que nos vamos a ir a una canción y volvemos. Nos vamos con Fito Páez. Estamos presentando Lo Social es Central, una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Muchas gracias. Volvemos con Karen Brown, nuestra invitada del día de hoy, quien es directora de proyecto y vinculación con el medio de la Fundación CELEI, con la que hoy día nos convoca un tema súper interesante que tiene que ver con la inclusión. Aquello que mencionábamos, que lo podemos estar leyendo tal vez en distintos lugares, pero que siempre es necesario tener una mirada más cercana y también desde el cotidiano, cómo funcionan estas organizaciones, fundaciones, de la mano de este proceso, siempre sintonizando con el entorno y en los espacios territoriales donde se dan estas problemáticas. Y como nos mencionaba delante Karen, esto tiene un nivel también de dificultad porque muchas veces el perseguir la trayectoria en el fondo para que los chiquillos logren lo que le llamamos en trabajo social la transformación social, el escalamiento social, a veces es un proceso bien inconexo. Que no encontramos lugares donde poder que estos chicos, estas personas logren en el fondo generar ciertas habilidades que les permitan deambular social a través del mundo laboral, que finalmente es lo que viene a legitimar a las personas. Exacto. Uh-huh. Y desde ahí, Karen, preguntarte, porque claro, hablamos de inclusión, pero la inclusión no está ajena de la exclusión. Que al parecer se vive más en el cotidiano la exclusión que la inclusión para estos chicos y sus familias. Así es. Y ahí puntualizar tanto en temas educacionales, médicos, laborales, de formación. Es un tremendo tema, la exclusión,
Y yo lo viví en lo personal porque yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista y hubo épocas en que recorría muchos colegios buscando el adecuado para mi hijo. Y ahí entendí que estábamos lejos de ser un país inclusivo, lejos de entender las diferencias y sobre todo, y esto que es un TEA funcional, digamos, con algunas problemáticas de adaptación, pero en general funcional. Y ahí uno puede entender como papá, es decir, qué difícil en este país desarrollar, que un hijo se desarrolle lo más normal posible dentro de un contexto que excluye mucho. Y la frase típica que la escuché 1000 veces, nosotros no estábamos preparados para recibir a su hijo. ¿Y qué es lo que era estar preparado? Es darle un poco más de tiempo, es ser un poquito más de empático, si él necesitaba salir al baño en horarios en que no es que el resto no va a salir, porque estamos acostumbrados a normalizarlo todo. Normalizamos el que ellos tengan que tener un horario. Claro. Y normalizamos, tienen que ser todo muy estructurado para que un niño esté. Y no es necesario. Entonces, cuando me brindaba una sonrisa, yo decía, ya, por aquí voy bien. Pero al pasar el corto tiempo me daba cuenta que nuevamente no estamos preparados. Entonces, también yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en poder preparar a nuestros profesionales en todos los ámbitos, fundamentalmente en educación. Hoy día eso ya se está haciendo. Creo que de a poco ha ido mejorando. Lo excluyen en una clase de natación, por ejemplo. Claro. Lo excluyen porque los profesores nuevamente no estamos preparados y sin embargo lo bien que le hace a un chico con alguna discapacidad estar en natación. Y en fin, en un montón de cosas, los miran raro al principio, claro, hoy día no, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo lo entiende, pero antiguamente, ¿su hijo tiene algún problema? Dice, no tiene ninguno, no, es que él camina, se mueve, sí, se mueve. Entonces la gente busca encontrarle algo a ese niño en vez de acogerlo. Claro, y en ese sentido, claro, esa tensión que en el fondo se da en las familias, porque finalmente es una mamá principalmente, se repite ahí el patrón de la cuidadora, sí. Principalmente es una mujer la que cuida, y es esta discriminación o exclusión doble, porque en el fondo es al niño o al joven y a quien acompaña el proceso, en este caso la familia, que muchas veces, o sea, si el profesional no cuenta con alguna experiencia, muchas veces las familias solamente tienen el diagnóstico, tampoco saben cómo abordar la problemática, porque tampoco hay un acompañamiento a la hora de los diagnósticos, por ejemplo. Exactamente. Los médicos te dicen, está el diagnóstico ya, ¿y ahora qué hago? Lléveselo, busque un colegio con inclusión. O llévelo a terapia, a terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, kinesiólogo, y vamos sumando, y en muchos hogares donde no están los recursos para terapiar a un niño, que es lo ideal desde temprana edad, porque mientras más temprano el diagnóstico, mucho mejor el pronóstico finalmente. Exacto. Entonces, pero es un deambular de los papás porque falta información y quizás en eso me centré yo, en que mi experiencia como mamá en este deambular, porque contarte que yo fui como a 8 neurólogos distintos y finalmente llegué a un lugar con un psiquiatra donde me dijo el diagnóstico, porque siempre fue errado. Entonces yo sabía que no era, pero yo necesitaba la confirmación. Entonces, ese deambular hoy día los papás no es tanto porque hay más conocimiento. Y quizá esto tiene que tener un sentido para mí. Toda mi experiencia, todo lo que yo he vivido, que siendo profesora, que mi profesión de base, me permitió tener otras herramientas que permiten ayudar a mi hijo. Pero hay muchos papás que no las tienen. Exacto. Entonces de ahí nació, ¿no es cierto?, esto de poder decir, esto tiene que tener un sentido. Yo me tengo que proyectar que lo que yo viví, evitar que otros lo vivan y poder entregar el apoyo que
que tanto papá necesita, porque se vive muy solo, Samuel, esta situación, porque tú te alejas de todo el mundo, porque tu hijo molesta, porque finalmente te condenan como mamá, porque tú no lo sabes controlar, porque tú no tienes la autoridad de mamá, porque tú finalmente tú terminas siendo la culpable de algo que no tienes ni una culpa, y eso cuesta entenderlo. Con el tiempo la gente lo va entendiendo, que no es tu culpa, nació, es tu hijo y tú no vas a dejar de amar a tu hijo como lo amas, porque es distinto. Ahora, los apoyos son indispensables y para eso está la fundación, y en eso nos hemos centrado, en entregarle todo su apoyo a la familia y no sentir que son un bicho raro, que están excluidos de la sociedad, muy por el contrario. Mucho que aportar. Oye, y en este mucho que aportar, porque pensando que esto es una problemática que es transversal, o sea, no es solamente del sector en el que están ustedes instalados, sino que esto se repite en muchas comunas, incluso ciudades, y muchos países también. Pero centrándonos acá en la localidad, ustedes, por ejemplo, reciben o tienen, la mayoría de los chicos, o tienen experiencias con chicos jóvenes de otras comunas también que llegan al colegio. Muchos de otras comunas, muchos. El ministerio nos ha mandado, inclusive él nos manda niños y de muchas comunas. Nosotros hemos tenido niños que vienen de San Bernardo, de Puente Alto, o un niño que viene de Pirque, y así hemos tenido niños que vienen, y con el tema de la pandemia hubo muchos más niños porque ya se podían conectar online y ahí empezaron a venir. Tenemos niños que vienen muy de lejos, que se demoraban 1 hora de la ciudad satélite. Teníamos 2 chicos que se demoraban 1 hora y media hasta 2 horas en llegar, pero se sentían felices, y eso es lo que a nosotros nos llena el alma y el corazón, es ver que los niños están contentos, que dicen, no importa lo que pase, si llueve, hay mucho calor, el niño se levanta y va al colegio. Eso para nosotros es impagable, porque la mayoría de los niños que tienen alguna dificultad, lo único que no quieren ir es al colegio. Sí, estaba pensando lo mismo, que en general los estudiantes, en general. O sea, uno a veces no quiere venir ni a trabajar. No, nosotros tenemos... Claro. Afortunadamente nosotros podemos decir que nuestros niños van felices, porque siempre tienen una actividad, siempre tienen una acogida. No somos perfectos, todo se puede mejorar, todo es perfectible, pero sabemos que año a año vamos incluyendo nuevas cosas, vamos aprendiendo, porque esto es como la educación, o entregar una formación, un apoyo. Tú tienes que estudiar todo el tiempo, tienes que estar atento a lo nuevo, a nuevas estrategias, a nuevas formas de aprender. En fin, hay que prepararse permanentemente, y en eso nosotros nos hemos preocupado de estar siempre leyendo, aportándonos entre nosotros. Ha sido un proceso muy largo, muy bonito, pero que es permanente. Es un compromiso que no es por hoy día, es para siempre. No, yo lo he constatado, porque he estado un par de veces en CELEI por distintas cosas, y se ve un grupo de trabajo súper comprometido, están muy valorados y posicionados en la comunidad, protegidos también por los vecinos. Entonces hay una lectura del aporte también ahí que es bien significativa. Pero en esto de aprendizajes que tú recién estabas diciendo, bueno, tuvimos la pandemia, tú dijiste que esto no paró, digamos, en pandemia, la fundación siguió funcionando como muchas otras, y hoy día ya no estamos en pandemia, pero no sabemos, pero desde ahí, ¿qué aprendizaje la Fundación CELEI ha tomado o han permanecido desde la pandemia, pensando en aportes, digamos? Bueno, nosotros, mira... Para no satanizar la pandemia completamente. No, nosotros fuimos quizá un poco visionarios sin saber que esto venía. El año antes de la pandemia, nosotros habíamos adquirido una plataforma pensando en que nuestros niños, por sus dificultades o por sus enfermedades, hay mucho ausentismo cuando los niños tienen alguna discapacidad. Pasa que ellos se ausentan, y nosotros habíamos adquirido una plataforma para poder tenerlos más presentes, que si bien podían pasar periodos en sus casas por tratamiento, claro, qué sé yo, pero que no estuvieran ausentes de lo que era el aprendizaje. Y así que estábamos como en cierta medida preparados. Ahora, ¿qué enseñanza que fue dolorosa? Es darnos cuenta que a nadie le importó los niños que tenían alguna dificultad.
porque están todos preocupados de los contenidos, de que priorizar los contenidos, después que priorizar lo priorizado. Nunca escuché, o muy pocas veces escuché, qué pasa con esos niños que necesitan atenciones especiales, que necesitan terapia, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo aprendieron? ¿Cómo lo hicieron? Porque es súper difícil para ellos. Si fue difícil y casi nulo para los niños neurotipos, imagínate lo que fue para estos otros tipos de niños. Y ahí nos dimos cuenta que, con mayor razón, con más fuerza, nosotros teníamos que trabajar en esto. Sí. Porque fue retroceder. Lamentablemente involucionó un poco el tema, pero retomamos ahora con toda la fuerza y hemos caminado bien. Y nosotros nunca dejamos de trabajar, nunca dejamos de preocupar. O una visita a domicilio en plena pandemia, así protegidos al máximo, pero siempre estuvimos. Y es nuestro compromiso y tiene que ser con o sin pandemia. El compromiso no termina ahí. No, y estábamos comprometidos porque acuérdate que trabajamos juntos en pandemia también. Sí, también. Y en base a lo mismo que estás diciendo, que en el fondo la frase es súper fuerte, pero claro, a nadie le importó y en ese que nadie le importaba, nosotros con Ana María, con la directora de carrera en ese tiempo, que estábamos en trabajo social en el equipo directivo, detectamos aquello y generamos una charla en beneficio social en discapacidad. ¿Por qué? Porque en el fondo todos hablaban de beneficios sociales y nos pasaba esto, bueno, y las personas que están con discapacidad, que están en situación de discapacidad, ¿cómo se enteran de estos beneficios sociales? Y fíjate que fue un trabajo bastante fuerte porque, primero, darte cuenta que en ningún lado beneficios sociales en discapacidad estaban concatenados. Exacto. Entonces había que recurrir a todos los ministerios. Me acuerdo que descubrimos que hasta la aduana tenía algo ahí para el tema de situación de discapacidad. Y creamos este material que fue súper bien acogido en tiempos de pandemia. Lo trabajamos con varias fundaciones, instituciones, bueno. y en una de esas, parece que fueron 2 charlas que dimos con CELEI. Sí, muy buena. Y que era nuestro aporte también desde la academia a generar a las instituciones que como tú bien decías delante, o sea, todo aporte es poco. O sea, que siempre va a faltar la mano del profesional, del técnico, del administrativo, porque los recursos siempre son escasos. Entonces, desde ahí siento que las universidades, y en especialmente esta en el fondo, que es donde estamos situados hoy día, tenemos una responsabilidad que de alguna forma tenemos que dar respuesta, ya sea con acompañamiento con estudiantes en práctica, generando material, convocando y distribuyendo material, no sé, y socializando y sintonizando con esto, porque hoy día hay muchas personas del barrio que nos están escuchando y estudiantes también, que a lo mejor al escucharte sienten que hay sistemas donde se pueden apoyar, que a lo mejor no son cercanos. Por eso te preguntaba el tema si tenían estudiantes de afuera, porque a lo mejor no hay un lugar cercano, pero tampoco es tan lejos. Ahora el tema es transporte, sí. ¿Cómo te vas? Porque uno piensa en la inclusión y no es llegar al colegio, es cómo llegas al colegio, viviendo un transporte que no es inclusivo, una ciudad que no está adaptada, muchas veces no te para la locomoción colectiva porque, no sé, pues el niño tiene una situación de discapacidad donde lleva muleta o donde tiene que desplazarse con distintos elementos y no te lleva ni un taxi. Exactamente. Entonces, y por eso es que ellos ven este paraíso, y me lo imagino como esta isla en el fondo donde, a pesar que cuesta, pero llegan a CELEI y viven un mundo de acompañamiento, de educativo, de inclusión, que es muy similar o que no tiene diferencia con otros lugares. Exactamente. Yo creo que para nosotros lo más importante es ver cuántas veces a veces hay apoderados que nos han dicho: por primera vez veo sonreír a mi hijo, se levanta feliz al colegio, y eso para nosotros es más que cualquier otra cosa. No nos sentimos pagados de aquello. Y me alegro mucho que esta institución como universidad sea capaz también de tener un programa que lamentablemente yo tampoco lo conocía y que es interesante conocerlo, pero que contarte casos súper que
que a mí me llamó mucho la atención en una institución X, donde nosotros recibimos alumnos en práctica. Por casualidad de la vida, yo conocí a un señor y ese señor me dijo que su hija tenía que hacer su práctica profesional de terapia ocupacional. Entonces le dije, en mi institución, bienvenida, sí, lo que pasa es que mi hija es hipoacúsica. Ni un problema, feliz, o sea, nosotros somos inclusivos, feliz que ella usa audífonos, pero le ha costado mucho y ellos la protegen mucho. Yo dije, feliz, ni un problema. Yo le dije que se comunique porque además yo recibía alumnos de esa institución, comuníquese con su coordinador, claro, que es fulano de tal, le di el nombre y todo, y él se comunicó y le dijeron que no, porque ellos no tenían que pagar por la práctica, pagarle a la institución para que hiciera la práctica con nosotros, porque tenemos un docente clínico. Yo le dije, perdón, o sea, y como era una sola persona que iban a mandar, entonces yo hablé con ellos y lo llamé, y me llama esta niña y me dice, ¿sabe que me dijeron que no? Y yo lo quiero hacer ahí porque me queda cerca. Le dije, no, tú lo vas a hacer con nosotros, y yo me la voy a jugar. Y llamé. Y fíjate que finalmente, no, sí, ningún problema. Yo le dije, ¿de qué inclusión? O sea, si nosotros somos inclusivos, ¿qué más inclusivo que recibir un estudiante con una hipoacusia que nosotros vamos a ayudar y nos va a aportar a nosotros? Y ahí como que se dieron vueltas y dije, sí, ningún problema, pero fue todo un tema para poder incluirla y hacer su práctica. Entonces, finalmente, le dieron la educación, pero no se preocuparon de que esa niña necesita un contexto que esté apoyada. Entonces, se habla mucho, como tú decías delante, se habla mucho de inclusión, nos llenábamos tanto la boca de inclusión, pero a la hora de enfrentarnos a situaciones, ahí es donde se ve realmente quién tiene toda la intención y quién no. Mira, hace un par de semanas, y como que me quedó gustando, porque vino un profesor argentino y nos hablaba precisamente de eso, y él decía, a los derechos humanos hay que sacarle la mayúscula. Entonces, porque hablamos mucho lo mismo que inclusión, entonces ahora le vamos a decir al profesor que a la inclusión también le vamos a sacar la mayúscula, porque se habla mucho, pero agenciarla en los microespacios es súper complejo. Y por lo que decíamos delante, porque hay resistencias profesionales, técnicas, administrativas, que tienen que ver con el conocimiento de la problemática. Exacto. O sea, yo te escucho y realmente digo, oye, esta gente sabe. ¿Por qué? Porque, o sea, si previo a la pandemia contratan una plataforma porque detectaron que los niños, por X razón, no estaban yendo a clase, pero querían que estuvieran conectados, o sea, muy visionarios, porque ya para la pandemia, por lo menos, ya estaban ejercitados los profesores, ya conocían el sistema, entonces iban más adelantados que nosotros acá en la universidad, que nosotros tuvimos que tomar cursos por las plataformas, tuvimos que generar instancias de aprendizaje para los estudiantes, y ustedes fueron muy visionarios. Entonces creo que hay que relevar ahí cuando hay un conocimiento. Y uno se tiene que apoyar en las instituciones que tienen el conocimiento, en este caso usted, lo que decía delante, o sea, si tu institución no sabe de inclusión, no sabe de discapacidad o no sabe de cómo abordar ciertas situaciones, te podemos acompañar. Exacto. Porque en el fondo, si tú tienes un colegio cerca, donde te puede recibir a los chicos para enseñanza media, conversen con CELEI, conversen con la institución, háganse asesorar. Van a ver que en el fondo agenciar soluciones no es un tema de invertir mucho, sino que es más de cariño. O sea, en el fondo tienes que estar, esto que le llama a uno la solidaridad institucionalizada, que se active. O sea, no hablemos solo de solidaridad, no hablemos solo que esto es bonito o esto que tú decías delante, no estamos preparados. Siento que es una respuesta demasiado mezquina para el mundo en el que estamos viviendo, con el nivel de preparación que tenemos. Y además que lo tienes todo a la mano, o sea, a un clic tú tienes toda la información. Sí, no, me parece que escucharte es un desafío pero tremendo. Se nos fueron otros 15 minutos de programa, así que nos vamos a ir con Acuarela, de respetar como tú eres, y tú me respetas como yo soy, con nuestras diferencias, nuestras similitudes, y desde ahí vamos construyendo este andamiaje social, porque... Mira, la Fundación CELEI hace un tremendo aporte, pero no sé si es un tremendo aporte en el fondo, pero para chiquillos que lo logran alcanzar, que logran estar, y pienso también
desde el gran aporte, pero pienso en las comunidades que no están presentes en ley. Y que ahí es importante esta educación que dices tú, mirar, cambiar la forma de hablar, de referirnos y pensar de que esto de que no estoy preparado para poder abordarlo, hoy día creo que no lo podemos permitir. Hoy día... No, y de hecho, hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando con las instituciones de educación superior. Más que aportar desde lo que nosotros sabemos, cómo nosotros construimos este centro, sino que poder aportar a la formación inicial, a esos chiquillos que están recién empezando, enseñarles en todas las carreras, fundamentalmente en pedagogía o en gente que trabaja con muchas personas, es poder decir, ¿cómo me tengo que expresar yo frente a cierta o cual situación? ¿Cómo tengo que enfrentar una crisis de una persona? Hay tantas cosas que se pueden aprender desde la formación inicial para llegar a ser un profesional que pueda aceptar y entender estas diferencias, pero no es fácil entrar, porque siempre lo ven como que estamos invadiendo, y lo único que nosotros queremos como institución, como fundación, es poder aportar a la sociedad, porque hoy día esos chiquillos que van a salir, o estos profesionales, van a recibir a nuestros niños. Y nosotros queremos que ellos entiendan que las diferencias, ya sea a nivel de enfermedad o alguna otra situación, sean comprendidos y sean aceptados. Si somos todos diferentes, ¿de qué estamos hablando? Somos todos distintos. Sí. Si partamos a la base que tenemos todos una huella distinta. Imagínate, ¿cómo sentirnos más o peor que otros si somos todos distintos? Gran conclusión, Karen, porque en el fondo, claro, uno piensa, hay que tener trato igualitario, tenemos que generar esto y todo, pero efectivamente, o sea, somos todos distintos y cada proceso, cada familia que en el fondo vive estas situaciones de exclusión, de inclusión en distintos ámbitos, se ve impactada de forma diferente. Entonces, desde ahí, felicitarte, porque creo que Fundación CELEI no solo hace un trabajo con temas de inclusión con las personas o la misión está orientada a las personas con discapacidades o que están en un proceso de enfermedad agudo que genera ciertas situaciones, sino que también ustedes hacen el aporte a la inversa, o sea, nos hacen un aporte también a nosotros como universidad, recibiendo a nuestros estudiantes y instalando en ellos esto que tú dices, o sea, aquí hay un aprendizaje que se tiene que instalar desde el proceso inicial, pero también se tiene que ir permeando a lo largo de la formación para poder generar estos profesionales integrales, preocupados del entorno, muy conscientes del medio, que en el fondo tiene que ver con que no hay una separación entre lo profesional y lo personal. Y lo social. Y lo social. Entonces, esta lectura social me parece que es súper importante y que tal como nosotros aportamos a las instituciones como universidad, creo que las instituciones como la de ustedes nos aportan mucho a nosotros en la formación de los estudiantes. Estos estudiantes, como te decía, que preocupados del medio, preocupados de su entorno y de las personas que lo componen en las distintas disciplinas. Karen, estamos llegando al final del programa. Qué rápido pasó el tiempo. Increíble. Se pasa rápido. Esta radio es maravillosa, así que está disponible para cualquier situación, para cualquier solicitud, Karen. Muchas gracias. Ocúpenla, úsenla, porque es un espacio que la universidad creó y que está abierto a las personas que lo necesitan para abordar los temas que son importantes y que hoy día, o sea, todos los temas en el fondo son sociales y ese es un poco el leitmotiv de este programa. Así que darte los minutos para que te puedas despedir. Sí, bueno, primero plantearte un desafío que sería bueno que en algún minuto pudiéramos tener una mesa de trabajo, una mesa de conversación quizá con otras instituciones que abordan la inclusión desde otra mirada también. Qué interesante hacer compartir esto, sería interesante poder hacer algo así y darte las gracias por este espacio, porque tenemos pocas oportunidades de poder mostrarnos como institución. Tenemos un equipo maravilloso, la directora 100% comprometida y Elizabeth Gómez, que es la fundadora y muy comprometida con esto desde hace muchos años. Ella me invitó a participar en este proyecto, mis colegas, me sacó el sombrero con mis colegas, los profes, el profe de aula, el que está ahí todos los días, con lluvia, con frío, con sol, con calor, está ahí pendiente, han hecho un trabajo increíble. Yo
yo a través de este medio los quiero felicitar y agradecer el aporte que ellos entregan todos los días, el equipo multidisciplinario que también cada vez se impregna más y cuesta que suelten los chiquillos porque dicen no me lo saquen porque yo sé que lo puedo sacar adelante, y eso es lo que quiero ver, es gente joven de varias edades, yo diría que yo soy la mayor ahí, pero con más experiencia. Con más experiencia. No, y el otro día escuché la que tiene más juventud acumulada. Claro, tengo eso, me encantó, más juventud acumulada. Esa frase me parece que me calza. Y darle las gracias a ellos como equipo, que son muchas veces poco valorados, a veces por los mismos apoderados, por la comunidad, y yo siento que ellos son los que se llevan la tarea más difícil. Así que agradecerte por este espacio, agradecerles a ellos, a nuestro equipo, a los directores, al sostenedor, a todos quienes aportan desde sus espacios más increíbles, mucho para que esta institución funcione. Muchas gracias, Karen, nos despedimos, gracias a Fundación Celey, www.celey.cl. Sí, fundacionceley.cl. Fundacionceley.cl, ahí para que puedan buscar. En Instagram también estamos, Celey, no me acuerdo muy bien hoy día, en Facebook. Así que nos vamos despidiendo, así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y todas. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Hasta la próxima semana. Cada viernes a las 20 horas, Disco Rayado, una revisión a un vinilo específico que representa un ladrillo dentro del muro llamado rock. Conduce Bastián Cuevas. Baby, come back. Listen, baby. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad Central? Quiero hacerles una gran invitación para este viernes a las 21 horas para que disfrutemos de la mejor música de los años 70 y 80. Lentos de siempre. Música a otro nivel. Solo para nosotros. Este viernes a las 21 horas, aquí en Radio Universidad Central. Les espero. Radio Universidad Central indica la hora. Son las 15 horas. Con 59 minutos. Temperatura 12 grados. ¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas. Usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas.